No terceiro día, recibí una llamada que cambió todo. Este es el testimonio que los vídeos sobre el Salmo 23 no muestran. Mi nombre es María, y durante años creí que la fe era suficiente para cambiar cualquier situación. Había visto cientos de vídeos en redes sociales prometiendo milagros a través de la recitación del Salmo 23. Testimonios de personas que aseguraban haber encontrado trabajo, sanado enfermedades y restaurado matrimonios simplemente repitiendo estas palabras sagradas. Yo necesitaba un milagro. Mi matrimonio se desmoronaba, las deudas se acumulaban y mi salud mental estaba al límite. Decidí hacer lo que todos esos vídeos recomendaban, recitar el Salmo 23 durante 3 días consecutivos, con fe absoluta, sin dudar ni un segundo. Lo que sucedió después destruyó todo lo que creía saber sobre la espiritualidad y me enseñó una lección que ningún vídeo motivacional menciona jamás. El Salmo 23 es probablemente el texto más recitado en la historia del cristianismo. Escrito hace más de 3000 años por el rey David, estas palabras han consolado a millones de personas en momentos de crisis. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Cada versículo parece una promesa de protección divina, una garantía de que todo estará bien si confiamos completamente. Los estudios psicológicos han demostrado que la repetición de textos sagrados puede reducir el estrés y la ansiedad hasta en un 40%. El efecto placebo de la fe es real y medible. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre encontrar paz interior a través de la meditación y esperar que la realidad cambie mágicamente sin ninguna acción de nuestra parte. Yo había llegado a ese punto de desesperación donde la lógica se desvanece y solo queda la esperanza ciega. Mi esposo había perdido su trabajo 6 meses atrás. Yo trabajaba medio tiempo como asistente administrativa, pero el salario apenas cubría la comida. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como recordatorios constantes de nuestra situación. El banco había enviado la segunda notificación de embargo hipotecario. Las discusiones nocturnas se habían vuelto rutina. Él culpaba al gobierno, a la economía, a todo excepto a sí mismo. Yo culpaba a la mala suerte, al destino, a cualquier cosa que me permitiera mantener la esperanza de que todo cambiaría pronto. Fue entonces cuando encontré ese vídeo que cambiaría mi perspectiva para siempre. El título era irresistible. Recita el Salmo 23 por 3 días y observa cómo Dios transforma tu vida completamente. El vídeo tenía más de 2 millones de visualizaciones y miles de comentarios de personas compartiendo sus supuestos milagros. Una mujer aseguraba haber encontrado trabajo después de estar desempleada por 2 años. Un hombre contaba cómo su matrimonio se había salvado. Otro testimonio hablaba de una sanación milagrosa de cáncer. Los comentarios parecían un catálogo de esperanza. Todos seguían el mismo patrón: situación desesperada, 3 días de recitación del Salmo 23, milagro instantáneo. El creador del vídeo, un hombre de sonrisa perfecta y oficina impecable, explicaba con total convicción que la clave estaba en la fe absoluta. Sin dudas, sin cuestionamientos, solo repetición y confianza total en que Dios cumpliría sus promesas. Decidí intentarlo. ¿Qué podía perder? Durante el primer día, recité el Salmo 23 cada hora desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sentía una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. Cada vez que repetía las palabras, imaginaba que algo estaba cambiando en el plano espiritual. Visualizaba a mi esposo recibiendo una llamada de trabajo, veía las facturas pagándose misteriosamente. Sentía que la paz regresaba a nuestro hogar. La repetición constante me tranquilizaba, como un mantra que ahogaba los pensamientos negativos. Por primera vez en meses, dormí profundamente. El segundo día fue más intenso. Aumenté la frecuencia de recitación. Cada 30 minutos, sin excepción. Incluso puse alarmas en mi teléfono para no olvidar ninguna sesión. Mi esposo me miraba con una mezcla de preocupación y desesperación.
Intentó preguntarme qué estaba haciendo, pero yo estaba completamente enfocada en mi misión espiritual. Le expliqué brevemente sobre el vídeo y la promesa de transformación. Él solo negó con la cabeza y salió de la casa. El tercer día llegó con una energía diferente. Yo estaba convencida de que algo grande iba a suceder. Los testimonios del vídeo habían prometido que el tercer día era cuando ocurrían los milagros más impresionantes. Recité el salmo con más intensidad que nunca. Cada palabra resonaba en mi mente como una declaración de fe. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me aferré a esa promesa como si fuera una cuerda en medio de una tormenta. A las 3 de la tarde del tercer día, sonó el teléfono. Era mi esposo. Su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado antes. María, necesito que vengas al hospital inmediatamente. Mi padre tuvo un infarto. No creo que sobreviva. El mundo se detuvo. Todas mis recitaciones, toda mi fe, toda mi esperanza se desvanecieron en un segundo. Corrí al hospital repitiendo mentalmente el salmo, rogando que fuera parte del plan divino, que de alguna manera esto se convertiría en una bendición disfrazada. Pero cuando llegué y vi a mi suegro conectado a máquinas, cuando vi a mi esposo llorando como un niño, cuando la doctora nos explicó que el daño cerebral era irreversible, entendí que no habría milagro. Mi suegro murió esa noche. Al día siguiente, mientras planeábamos el funeral que no podíamos pagar, recibimos otra llamada. El banco había iniciado oficialmente el proceso de embargo. Teníamos 30 días para desalojar la casa. La semana siguiente fue un torbellino de dolor y desilusión. Los gastos del funeral agotaron nuestros últimos ahorros. Mi esposo entró en una depresión profunda que lo incapacitó para buscar trabajo. Yo tuve que pedir un préstamo con intereses abusivos para cubrir los gastos básicos. La promesa del Salmo 23 se sentía como una burla cruel. Nada me faltará, repetía en mi mente mientras contaba monedas para comprar leche. En lugares de delicados pastos me hará descansar, pensaba mientras empacaba nuestras pertenencias para la mudanza forzosa. Confortará mi alma. Recordaba mientras mi matrimonio se desintegraba bajo el peso de la pérdida y la desesperación económica. Fue entonces cuando comencé a investigar más profundamente sobre los vídeos de milagros y testimonios espirituales. Descubrí que la industria del contenido motivacional religioso mueve millones de dólares anuales. Los creadores de estos vídeos ganan dinero a través de visualizaciones, donaciones y venta de productos relacionados. Muchos de los testimonios que había leído eran fabricados o exagerados. Encontré estudios que mostraban cómo la desesperación hace que las personas sean más susceptibles a creer en soluciones mágicas. La neurociencia había demostrado que la repetición constante de afirmaciones puede crear una sensación temporal de bienestar, pero no cambia las circunstancias externas reales. Los psicólogos llaman a esto sesgo de confirmación espiritual. Cuando estamos desesperados, interpretamos cualquier coincidencia como una señal divina e ignoramos las evidencias que contradicen nuestras creencias. Si alguien encuentra trabajo después de recitar un salmo, atribuye el éxito a la oración, no a las cientos de solicitudes de empleo que envió simultáneamente. Si alguien se recupera de una enfermedad, le da crédito al salmo, no al tratamiento médico que siguió paralelamente. Los vídeos motivacionales explotan esta tendencia psicológica, presentando solo los casos exitosos y omitiendo completamente las historias como la mía. Comencé a buscar testimonios de personas que habían tenido experiencias similares a la mía. Encontré foros y grupos de apoyo llenos de historias desgarradoras. Personas que habían perdido todo mientras esperaban milagros que nunca llegaron. Familias destruidas por la fe ciega en promesas espirituales vacías. Individuos que habían desarrollado depresión severa después de que sus oraciones no fueran respondidas de la manera esperada. Una mujer compartió cómo había dejado de tomar medicamentos para la diabetes porque un vídeo le prometió sanación a través de la oración. Casi murió en coma diabético. Un hombre contó cómo había rechazado ofertas de trabajo esperando el empleo perfecto que Dios le enviaría.
después de sus oraciones. Terminó perdiendo su casa y viviendo en su automóvil. La realidad que ningún vídeo motivacional menciona es que la vida incluye sufrimiento, pérdida y circunstancias que están más allá de nuestro control. El Salmo 23 no era una fórmula mágica para evitar problemas, sino un texto de consuelo para enfrentar las dificultades inevitables de la existencia humana. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La clave estaba en la segunda parte del versículo: no temeré, no porque los problemas desaparecerán, sino porque no estaré solo enfrentándolos. El Salmo hablaba de compañía en el sufrimiento, no de eliminación mágica del sufrimiento. Tardé meses en comprender que mi error no había sido tener fe, sino haber confundido la fe con la pasividad. Mientras recitaba el Salmo esperando un milagro externo, había dejado de tomar acciones concretas para mejorar mi situación. No había buscado trabajo adicional, no había explorado programas de asistencia gubernamental, no había considerado terapia matrimonial, no había investigado opciones legales para negociar con el banco. Había puesto toda mi energía en la repetición de palabras y había abandonado mi responsabilidad personal de actuar. Los teólogos contemporáneos han comenzado a abordar este problema creciente. La fe auténtica, explican, incluye tanto la confianza espiritual como la acción práctica. El concepto bíblico de fe nunca fue pasivo. Cuando David escribió el Salmo 23, no se quedó sentado esperando que Dios resolviera sus problemas. Siguió luchando batallas, tomando decisiones difíciles y asumiendo responsabilidades como rey. La fe era su fuente de fortaleza para actuar, no una excusa para la inacción. Los estudios en psicología positiva confirman que las personas más resilientes combinan prácticas espirituales con estrategias prácticas de resolución de problemas. Mi proceso de recuperación comenzó cuando dejé de esperar milagros externos y comencé a trabajar en cambios internos y externos simultáneamente. Busqué ayuda profesional para la depresión que había desarrollado después de la pérdida. Encontré un trabajo de medio tiempo adicional para estabilizar nuestras finanzas. Mi esposo y yo comenzamos terapia de pareja para reconstruir nuestra comunicación. Negociamos con el banco un plan de pagos que nos permitió evitar el embargo definitivo. Cada paso requería esfuerzo, planificación y perseverancia. No hubo momentos mágicos, solo progreso gradual a través de decisiones consistentes. Curiosamente, durante este proceso de recuperación activa, comencé a experimentar la paz que había buscado desesperadamente a través de la recitación. Pero esta paz no venía de la repetición de palabras, sino de la sensación de control y propósito que surgía al tomar acción constructiva. La espiritualidad se convirtió en una fuente de fortaleza para enfrentar desafíos, no en una estrategia para evitarlos. El Salmo 23 recuperó su significado original, no como una fórmula mágica, sino como un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Decidí crear mi propio contenido para compartir esta perspectiva balanceada. Comencé un blog donde documentaba mi proceso de recuperación, combinando reflexiones espirituales con estrategias prácticas de superación. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas compartieron historias similares de desilusión espiritual seguida de recuperación a través del equilibrio entre fe y acción. Creamos una comunidad de apoyo donde las personas podían hablar honestamente sobre sus luchas sin el juicio de quienes prometen soluciones mágicas. Los datos que recopilamos fueron reveladores. El 80% de las personas que habían seguido consejos de vídeos motivacionales espirituales reportaron desilusión inicial. Sin embargo, el 60% de quienes posteriormente adoptaron enfoques balanceados lograron mejoras significativas en sus situaciones. La diferencia clave estaba en la combinación de prácticas espirituales con acciones concretas. La oración se convertía en reflexión para tomar mejores decisiones. La meditación se transformaba en claridad mental para resolver problemas. La fe se manifestaba como coraje para enfrentar cambios difíciles. Uno de los aspectos más destructivos de los vídeos motivacionales espirituales es cómo crean expectativas irreales sobre el tiempo.
prometen transformaciones en días o semanas, cuando la realidad es que los cambios significativos requieren meses o años de esfuerzo consistente. Esta discrepancia entre expectativa y realidad genera frustración, culpa y abandono prematuro de estrategias que podrían funcionar a largo plazo. Las personas se sienten fracasadas cuando no ven resultados inmediatos, sin entender que están siguiendo un cronograma irreal creado por vendedores de esperanza, no por consejeros auténticos. La industria del contenido espiritual motivacional también explota la vulnerabilidad emocional de las personas en crisis. Cuando alguien está desesperado, su capacidad de pensamiento crítico disminuye significativamente. Los creadores de contenido conocen esta psicología y diseñan sus mensajes específicamente para audiencias vulnerables. Usan testimonios emocionales, música inspiradora y promesas grandiosas para crear una experiencia que se siente auténtica pero que está cuidadosamente manufacturada para generar engagement y monetización. Mi experiencia me enseñó la importancia de cuestionar cualquier mensaje que prometa soluciones fáciles a problemas complejos. La vida real incluye factores económicos, sociales, de salud y relacionales que no se resuelven a través de repetición de textos. Requieren estrategias multifacéticas que aborden cada aspecto del problema. La espiritualidad puede ser una herramienta poderosa dentro de este enfoque integral, pero nunca debe ser la única herramienta. Aprendí también sobre la diferencia entre fe madura y fe inmadura. La fe inmadura busca control y predictibilidad. Espera que Dios funcione como un dispensador automático, insertas oraciones y obtienes resultados específicos. La fe madura acepta la incertidumbre y encuentra significado en el proceso de crecimiento, no solo en los resultados deseados. Abraza el misterio de por qué algunas oraciones parecen ser respondidas y otras no. Encuentra propósito en desarrollar carácter a través de las dificultades, no solo en evitar las dificultades. Los estudios en neuroplasticidad han mostrado que nuestros cerebros pueden cambiar a cualquier edad a través de prácticas consistentes. Pero estos cambios requieren tiempo y repetición de comportamientos nuevos, no solo repetición de palabras. La verdadera transformación ocurre cuando combinamos reflexión espiritual con acciones que refuerzan nuevos patrones de pensamiento y comportamiento. Es un proceso activo que requiere participación consciente, no pasividad esperanzada. Mi matrimonio se fortaleció cuando dejamos de esperar que la oración solucionara nuestros problemas de comunicación y comenzamos a aprender técnicas específicas para escucharnos mejor. Nuestras finanzas mejoraron cuando complementamos la confianza espiritual con educación financiera práctica y planificación presupuestaria detallada. Mi salud mental se estabilizó cuando combiné la meditación con terapia profesional y cambios en el estilo de vida. Cada área requería tanto elementos espirituales como estrategias prácticas. Hoy, 3 años después de aquellos 3 días de recitación desesperada, puedo decir que encontré lo que realmente buscaba, pero no de la manera que esperaba. Encontré paz, pero vino a través de aceptar la responsabilidad de mi vida. Encontré propósito, pero surgió de ayudar a otros que habían pasado por experiencias similares. Encontré esperanza, pero estaba basada en mi capacidad de crear cambio a través de acciones consistentes, no en expectativas de intervención mágica. El Salmo 23 sigue siendo parte de mi vida espiritual, pero con un significado completamente diferente. Ya no lo recito esperando que cambie mis circunstancias externas. Lo uso como recordatorio de que tengo recursos internos para enfrentar cualquier desafío. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No porque los valles desaparecerán, sino porque he desarrollado la fortaleza para caminar a través de ellos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No porque evitarán que me caiga, sino porque me ayudarán a levantarme cuando inevitablemente tropiece. La verdadera transformación espiritual no es un evento de 3 días. Es un proceso de toda la vida que incluye tanto momentos de inspiración como periodos de trabajo arduo y silencioso. Incluye tanto experiencias de trascendencia como la rutina diaria de tomar decisiones constructivas. La espiritualidad auténtica no nos saca de la realidad humana, nos da herramientas para navegar esa realidad con sabiduría, compasión y resistencia.
Si estás pasando por una crisis similar a la que yo experimenté, quiero que sepas que no estás solo y que hay esperanza real, pero esa esperanza requiere tu participación activa. Busca ayuda profesional si la necesitas. Investiga recursos prácticos para abordar tus desafíos específicos. Conecta con comunidades de apoyo que fomenten tanto el crecimiento espiritual como la acción constructiva. Y por favor, sé escéptico de cualquier mensaje que prometa transformación instantánea sin esfuerzo de tu parte. Mi historia no terminó con la pérdida y la desilusión. Esa fue solo la mitad del camino. La segunda mitad incluyó reconstrucción, aprendizaje y el descubrimiento de una espiritualidad más profunda y auténtica. Pero esa transformación requirió que dejara de ser una consumidora pasiva de promesas espirituales y me convirtiera en una participante activa en mi propia vida. El lado oscuro que ningún vídeo cuenta es que la fe sin acción es impotente. Pero el lado brillante que pocos mencionan es que la fe combinada con acción puede crear cambios extraordinarios, solo que toma más tiempo y esfuerzo de lo que los vendedores de milagros quieren admitir. Esta es mi historia real, sin filtros ni promesas vacías. Si te ha resonado, si has vivido algo similar, o si simplemente quieres reflexionar más sobre estos temas, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Compartir nuestras historias auténticas es la única manera de contrarrestar la industria de las falsas esperanzas. Si este contenido te ha sido útil, considera suscribirte para más reflexiones honestas sobre espiritualidad, crecimiento personal y la intersección entre fe y vida práctica. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de esta perspectiva, comparte este vídeo. A veces, la historia que más necesitamos escuchar es aquella que desafía lo que creíamos saber. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y crecimiento auténtico. Ahora quiero profundizar en algo que apenas mencioné pero que considero crucial: el proceso real de reconstrucción después de la desilusión espiritual. Porque una cosa es identificar el problema con la industria de los milagros instantáneos, y otra muy diferente es encontrar un camino auténtico hacia adelante. Cuando mi mundo de creencias se desmoronó, no fue solo una crisis espiritual. Fue una crisis de identidad completa. Durante años, había definido mi valor personal a través de mi capacidad de manifestar cosas buenas en mi vida. Si algo malo pasaba, automáticamente asumía que era porque no había orado lo suficiente, no había tenido suficiente fe, o no había aplicado correctamente alguna técnica espiritual. Esta mentalidad me había convertido en una persona que vivía en constante autoevaluación espiritual, midiendo mi conexión con lo divino por mis circunstancias externas. El primer paso real hacia la sanación fue reconocer que había desarrollado lo que los psicólogos llaman pensamiento mágico adulto. A diferencia del pensamiento mágico normal en los niños, que es parte del desarrollo saludable, el pensamiento mágico adulto es la creencia de que nuestros pensamientos, deseos o rituales pueden influir directamente en eventos externos de maneras que desafían las leyes de causa y efecto. La industria espiritual moderna alimenta sistemáticamente este tipo de pensamiento porque es altamente adictivo y extremadamente rentable. Recuerdo vívidamente el momento en que me di cuenta de cuán profundamente había internalizado esta mentalidad. Estaba pasando por un periodo particularmente difícil financieramente, a pesar de haber aplicado religiosamente todas las técnicas de abundancia que conocía. Una noche, mientras revisaba mis gastos y trataba de encontrar una solución práctica, me sorprendí pensando: si realmente fuera una buena persona espiritual, esto no estaría pasando. Esa fue una revelación impactante. Había llegado al punto donde mi valor como ser humano estaba completamente entrelazado con mi capacidad percibida de controlar la realidad a través de medios espirituales. La recuperación de esta mentalidad no fue rápida ni fácil. Requirió que desarrollara lo que ahora llamo espiritualidad madura, una aproximación a lo sagrado que puede coexistir con la realidad práctica y la incertidumbre. Esta espiritualidad madura tiene varias características distintivas que contrastan dramáticamente con la espiritualidad consumista que había practicado antes. Primero, la espiritualidad madura abraza la incertidumbre en lugar de prometer certezas.
En lugar de buscar técnicas que garantizaran resultados específicos, comencé a desarrollar prácticas que me ayudaran a navegar la incertidumbre con más gracia y menos ansiedad. Esto incluyó aprender a meditar no para manifestar cosas, sino para desarrollar ecuanimidad ante lo que fuera que la vida trajera. La diferencia es sutil pero profunda. Una aproximación busca controlar la experiencia. La otra busca transformar nuestra relación con la experiencia. Segundo, la espiritualidad madura integra acción práctica con contemplación espiritual. En lugar de usar la oración o la meditación como sustitutos para la acción práctica, aprendí a usarlas como complementos. Si estaba enfrentando problemas financieros, por ejemplo, podía meditar para claridad mental y reducir la ansiedad, pero también necesitaba crear un presupuesto, buscar fuentes adicionales de ingresos, y posiblemente buscar asesoría financiera profesional. La práctica espiritual se convirtió en un recurso para la acción efectiva, no en un reemplazo para ella. Tercero, la espiritualidad madura reconoce la importancia de la comunidad y las relaciones humanas reales. Durante mis años en la industria espiritual, había desarrollado la tendencia de ver las relaciones principalmente a través del lente de vibración y frecuencia. Si alguien estaba pasando por dificultades, inconscientemente los veía como personas de baja vibración, que podrían afectar negativamente mi propia energía. Esta perspectiva, aunque se presenta como espiritual, es fundamentalmente deshumanizante y narcisista. Aprender a formar conexiones humanas auténticas requirió que abandonara esta mentalidad de protección energética y desarrollara verdadera empatía y compasión. Esto significó estar presente para otros durante sus dificultades sin tratar de elevar su vibración, o darles consejos espirituales no solicitados. Significó reconocer que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, no una señal de falla espiritual. Cuarto, la espiritualidad madura desarrolla discernimiento crítico sin perder la apertura al misterio. Esto fue quizás el aspecto más desafiante de mi transformación. Después de haber sido tan crédula durante tanto tiempo, mi reacción inicial fue volverme completamente escéptica de cualquier cosa que no pudiera ser científicamente probada. Pero eventualmente me di cuenta de que esto era simplemente el péndulo oscilando hacia el extremo opuesto. El verdadero discernimiento requiere la capacidad de evaluar críticamente las afirmaciones espirituales, mientras se mantiene abierto a experiencias que pueden no encajar perfectamente en marcos científicos actuales. Esto significa hacer preguntas como, ¿esta enseñanza me empodera para tomar responsabilidad por mi vida? ¿O me hace dependiente de técnicas o maestros externos? Esta práctica me ayuda a desarrollar cualidades como compasión, sabiduría y ecuanimidad. ¿O principalmente me promete beneficios materiales? Esta comunidad espiritual fomenta el pensamiento crítico y el crecimiento personal, ¿o desalienta las preguntas y la exploración independiente? Un ejemplo concreto de cómo aplico este discernimiento: hace unos años, una amiga me invitó a un taller sobre activación del ADN, que prometía despertar capacidades dormidas y acelerar la evolución espiritual. La versión anterior de mí habría pagado la cuota sin hacer preguntas. La versión completamente escéptica habría descartado la idea inmediatamente. Pero con discernimiento maduro, investigué al facilitador, busqué evidencia de las afirmaciones específicas, y hablé con personas que habían asistido a talleres similares. Basándome en esa investigación, decidí no asistir, pero mantuve la mente abierta a la posibilidad de que pudiera haber valor en exploraciones más fundamentadas sobre la conexión entre conciencia y biología. Quinto, la espiritualidad madura abraza el crecimiento gradual en lugar de la transformación instantánea. Esto requirió una reevaluación completa de mis expectativas sobre el desarrollo personal y espiritual. La industria de los milagros instantáneos había condicionado mi mente para esperar cambios dramáticos e inmediatos. Cuando estos cambios no se materializaban, interpretaba esto como falla personal o como evidencia de que necesitaba una técnica diferente o más poderosa. Aprender a valorar el crecimiento gradual fue como aprender un idioma completamente nuevo. Tuve que desarrollar nuevas métricas para el progreso. En lugar de buscar cambios dramáticos en mis circunstancias externas, comencé a notar cambios sutiles en mi respuesta a las circunstancias.
¿Estaba reaccionando con menos ansiedad ante la incertidumbre? ¿Era más capaz de mantener la compasión durante conflictos interpersonales? ¿Estaba desarrollando mayor tolerancia para la frustración y la decepción? Estos cambios graduales son mucho menos emocionantes que las transformaciones milagrosas prometidas por la industria espiritual, pero son infinitamente más sostenibles y auténticos. Son cambios que se construyen sobre una base sólida de práctica consistente y autoconocimiento honesto, en lugar de sobre la arena movediza de técnicas mágicas y pensamiento deseoso. Sexto, la espiritualidad madura integra sombra y luz en lugar de enfocarse exclusivamente en pensamientos positivos. Una de las enseñanzas más dañinas de la industria espiritual moderna es la idea de que debemos mantener constantemente pensamientos y emociones positivos para atraer experiencias positivas. Esta enseñanza crea una fobia hacia aspectos naturales y necesarios de la experiencia humana como la tristeza, el enojo, el miedo y la frustración. Durante mis años de práctica de solo pensamientos positivos, desarrollé lo que ahora reconozco como bypassing espiritual, usar conceptos y prácticas espirituales para evitar enfrentar aspectos difíciles de mi vida psicológica y emocional. En lugar de procesar el dolor de experiencias pasadas, trataba de transmutarlo con técnicas energéticas. En lugar de examinar patrones problemáticos en mis relaciones, me enfocaba en elevar mi vibración, para atraer mejores personas. Este enfoque no solo es inefectivo, sino que puede ser profundamente dañino. Las emociones difíciles contienen información importante sobre nuestras necesidades, límites y valores. Cuando las suprimimos sistemáticamente en nombre de la espiritualidad, perdemos acceso a esta información crucial, y paradójicamente, nos volvemos menos capaces de crear cambios positivos genuinos en nuestras vidas. Aprender a integrar la sombra y la luz requirió desarrollar lo que los psicólogos llaman tolerancia al afecto, la capacidad de experimentar emociones difíciles sin ser abrumado por ellas o sin necesidad de escapar de ellas inmediatamente. Esto se convirtió en una práctica espiritual por derecho propio, la práctica de estar completamente presente con lo que es, sin la necesidad compulsiva de cambiarlo o mejorarlo. Esta práctica de tolerancia al afecto transformó radicalmente mi comprensión de lo que significa verdaderamente elevar la vibración. En lugar de forzar estados emocionales artificialmente positivos, comencé a entender que la verdadera elevación vibratoria viene de la integración completa de toda nuestra experiencia humana. Recuerdo vívidamente un momento de ruptura durante una sesión de terapia cuando finalmente permití que emergiera la rabia que había estado suprimiendo durante años en nombre del amor y la luz. Esta rabia contenía información vital sobre límites que había permitido que fueran violados, sobre mi propia dignidad que había sacrificado para mantener una imagen espiritual, sobre patrones generacionales de complacencia que finalmente estaba lista para romper. Cuando dejé de juzgar esta rabia como baja vibración y comencé a honrarla como información sagrada, pude finalmente establecer límites saludables en mis relaciones. Paradójicamente, esto me llevó a conexiones más auténticas y amorosas que todas las afirmaciones positivas del mundo. El mito de la manifestación instantánea. Otro aspecto problemático de la espiritualidad de consumo es la promesa de manifestación rápida y sin esfuerzo. Los cursos de manifestación en 21 días y las técnicas de atracción instantánea alimentan nuestra cultura de gratificación inmediata y nos alejan de la comprensión de que el crecimiento espiritual genuino es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Durante mi fase de manifestadora profesional, gasté miles de dólares en programas que prometían enseñarme los secretos para atraer abundancia rápidamente. Practiqué visualizaciones elaboradas, escribí listas de deseos, creé tableros de visión y repetí afirmaciones hasta el cansancio. Cuando los resultados no llegaban según mis expectativas, me culpaba por no estar alineada o por tener bloqueos subconscientes que necesitaban más cursos para resolver. Esta mentalidad crea un ciclo vicioso de consumo espiritual donde siempre necesitas la próxima técnica, el próximo curso, la próxima iniciación para finalmente desbloquearte y acceder a tu poder de manifestación. Es una forma brillante de marketing que mantiene a las personas en un estado perpetuo de insatisfacción espiritual, siempre buscando la próxima solución externa.
La verdad que descubrí es que la manifestación genuina no es un truco o una técnica, sino el resultado natural de vivir en alineación con nuestros valores más profundos y tomar acción consistente, desde ese lugar de integridad. Cuando dejé de enfocarme obsesivamente en manifestar resultados específicos y comencé a enfocarme en ser la persona que quería ser, mi vida comenzó a transformarse de maneras que nunca hubiera podido planear o visualizar. Asterisco la importancia de la práctica consistente sobre las experiencias pico. La espiritualidad de consumo también tiende a priorizar las experiencias pico, esos momentos de éxtasis, claridad o conexión profunda que pueden ocurrir durante ceremonias, retiros o sesiones de sanación, sobre la práctica diaria consistente. Esto crea una mentalidad de la adicción a los talleres donde las personas van de un evento espiritual a otro, buscando la próxima experiencia transformadora. Yo fui una de esas personas. Mi calendario estaba lleno de ceremonias de cacao, círculos de mujeres, retiros de ayahuasca, sesiones de respiración holotrópica y talleres de todo tipo. Cada experiencia me daba un subidón temporal de claridad y conexión, pero cuando regresaba a mi vida cotidiana, me encontraba en los mismos patrones de siempre. El problema no era con las experiencias en sí mismas, sino con mi relación con ellas. Las estaba usando como una forma de evitar el trabajo más mundano pero profundamente transformador de la práctica diaria. Era más emocionante tener una visión dramática durante una ceremonia que sentarme en silencio durante 20 minutos cada mañana para meditar. Cuando finalmente me comprometí con una práctica diaria simple, meditación matutina, journaling y caminar en la naturaleza, sin la expectativa de experiencias dramáticas, comencé a experimentar una transformación más profunda y sostenible. Los cambios eran sutiles pero acumulativos, más paciencia con mis hijos, menos reactividad emocional, mayor claridad en la toma de decisiones, una sensación creciente de paz interior que no dependía de circunstancias externas. Asterisco recuperando la espiritualidad auténtica. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre espiritualidad auténtica y espiritualidad de consumo? Aquí comparto algunas señales que he aprendido a reconocer. La espiritualidad auténtica nos invita a la humildad, no a la superioridad. Nos ayuda a reconocer nuestra humanidad compartida en lugar de hacernos sentir especiales o elegidos. Nos enseña a amar lo que es, no solo lo que queremos que sea. La práctica genuina nos hace más compasivos, no más críticos. Si tu práctica espiritual te lleva a juzgar a otros como menos evolucionados o de baja vibración, es una señal de alerta. La verdadera sabiduría espiritual siempre incluye humildad y compasión. La espiritualidad auténtica abraza la paradoja y la complejidad, no las respuestas simples. Reconoce que la vida es inherentemente misteriosa y que las preguntas más profundas no tienen respuestas fáciles. Desconfía de cualquier enseñanza que prometa soluciones simples a problemas complejos.